Bienvenidos a la hora clave. Bienvenida aquí. Bienvenido, María Felipe, bienvenidos a todos los que nos están viendo desde sus casas. Bueno, la reconciliación ciudadana. Tú sabes que se habla mucho de reconciliación. Y la reconciliación, por ejemplo, es una necesidad cuando hay disputas, distanciamientos, conflictos. Se habla mucho de la reconciliación nacional, de la reconciliación política, de la reconciliación incluso de los estados que han estado enfrentando guerras, conflictos, ¿no? Pero ¿qué es y cómo se explicaría la reconciliación ciudadana? Que es una necesidad, es urgente y además es un tema mucho más vigente, ¿no? Porque es como una necesidad cotidiana, ¿no? De la vida, de todos, ¿no? Y que va mucho más allá, Manuel, de la reconciliación, que para lo que usualmente usamos el término, que es la reconciliación, como tú decías, entre, por ejemplo, grupos que se enfrentan, personas que se distancian, etcétera. No. Aquí vamos a verlo desde el punto de vista de la reconciliación ciudadana, que va un poquito más allá, pues la reconciliación con la ciudad. Ciudades que no son hostiles, porque Caracas es una ciudad en este momento, y yo creo que todas las ciudades de nuestro país presentan una hostilidad que va no solamente desde lo que puede ser pues la delincuencia y la criminalidad, pero también pasando por la infraestructura y la dotación de las ciudades para una mejor convivencia ciudadana, que no la tenemos. Y ahí es donde viene la agresividad y donde se instala pues la violencia. Y es lo que nosotros estamos viendo, que no favorece la forma como nuestras ciudades, lo que nuestras ciudades nos están ofreciendo en este momento, no favorece para nada. Claro. Una reconciliación con ellas mismas y entre nosotros. Tú sabes que esto es justamente lo que ha estimulado pues investigaciones en este sentido, como se están realizando en este caso en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura. Y varias ONGs que trabajan sobre eso. ONG, y además ya se ha desarrollado, digamos, se ha establecido un vínculo, ¿no? Con organizaciones ciudadanas. Y sin duda alguna es un trabajo que ya lleva algún trecho, pero que apunta hacia un objetivo fundamental, que es lograr un mínimo pues de convivencia, claro, y de reconciliación entre los ciudadanos, entre la gente, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuán grave es la situación? ¿Cuáles son las causas realmente que inciden en ella? ¿Y cómo se puede lograr hacer una ciudad más amable, o ser más amables entre nosotros también? Lo vamos a saber a regreso de la pausa, ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Carmen Ofelia Machado Colmenares, profesora, investigadora de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Arquitectura, y además que nos trae planteamientos muy interesantes. Bienvenida. Sí, es un tema que en este momento podemos nosotros decir que en esto que llamamos la nueva normalidad, de alguna manera pega mucho más, ¿no? Porque uno siente la ciudad como inhóspita, como agreste. Y uno siempre escucha que la violencia urbana tiene que ver con la desigualdad y con la pobreza. Pero ¿qué tanto tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo la estructura, la funcionalidad de una ciudad? Oye, sí, bueno, agradecidos a los dos por estar aquí acompañándolos. Mira, el tema de la violencia urbana y la ciudad es un problema estructurante, ¿no? Es una crisis que viene trabajándose o que viene fomentándose en nuestro país desde hace mucho tiempo, independientemente del COVID o de la situación que estemos viviendo ahorita, ¿no? La estructura de la ciudad como tal, desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo, hace que nuestros modos de vida y lo cotidiano sea un poco más el encuentro en ciertos espacios y en ciertos espacios públicos. Hoy en día esa estructura urbana está suficientemente comprometida por el Estado fallido. O sea, sencillamente el no tener infraestructuras de agua, luz, televisoras o mercado, medicina, sencillamente esa ciudad que nosotros conocemos como amable y cotidiana se ha convertido en violenta. Entonces, claro, en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos volviendo como violentos, porque nos hace falta cada vez más lo que ya no tenemos. Sí, es como un entorno que te va empujando a eso, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de reconciliación puede darse aquí? Ustedes
ustedes en los trabajos que han publicado, pues usan esa palabra, que además es muy usada también por otros sectores, Claro por que la sí. misma iglesia, etcétera, Sí, diciéndole a la gente, mira, hay que reconciliarse. Ahora, ¿cómo se reconcilia uno con una ciudad que está prácticamente, que nos encañona todos los días? Oye, mira, es que la palabra reconciliación tiene un contenido muy poderoso, ¿no? O sea, al uno empezar a trabajar el tema de la reconciliación, lo que uno quiere buscar es volver al punto inicial de manera mucho más elevada y con mucho más énfasis a lo que necesitamos y nos merecemos. O sea, los trabajos de investigación que nosotros venimos haciendo con el Observatorio Venezolano de Violencia nos ha llevado en distintos grupos focales y entrevistas en profundidad desde el año 2016 a entender un poco qué es lo que se requiere. Esos trabajos nos han llevado a ir como con pie de plomo sobre la base de la confianza que está absolutamente perdida en todo lo que a este punto en el que hemos llegado. Y esa manera de reconciliarse con la ciudad, que es un ente, una estructura viva, es a través de los equipamientos urbanos y el espacio público. Los equipamientos urbanos en este momento, desde el punto de vista del arquitecto, están absolutamente deteriorados y sin ningún tipo de funcionamiento. Las políticas públicas que rigen al municipio y el municipio, los equipamientos, hay un quiebre ahí absoluto que lo que se busca ahorita es volver a tener un nuevo diálogo con nuestro ente municipal. Entonces ahorita, ¿qué es lo que no hay? Ese diálogo y esa confianza. Reconciliarnos con la ciudad es empezar a tejer esa conversación social y física para poder... Pero para eso... La perdón. reconciliación de los ciudadanos, ¿no? Es lo fundamental. Ahora, ese planteamiento que es muy serio y muy pertinente, en el caso de Venezuela cobra mayor vigencia porque todos sabemos cuál es el cuadro social del país y además hoy matizado también con una situación política que tampoco facilita, digamos, los esfuerzos por la reconciliación, ¿no? Exactamente, bueno, ahí es donde vamos un poco con el tema de la violencia urbana de nuevo, que estamos hablando de los colectivos, de la violencia intrapersonal, de la violencia familiar, de la violencia de género, de los femicidios. El tipo de delincuencia. Todo el tipo de delincuencia que es robo, hurto, atraco, secuestro, toda esa paleta de características de la violencia donde en una protesta cívica por gasolina, como la vemos hoy, puede detonarse en un tema de... Incuba otro tipo de violencia. Por supuesto, uno puede estar allí tranquilamente, pero la presión de la política pública y del control de los bienes y servicios nos lleva un poco a ser violentos. Ahora, eso que ustedes plantean implica, más que reconciliación, yo diría que cierta armonía que favorezca eso. Ahora, en unas ciudades tan caóticas como las nuestras, ¿cómo se consigue armonía? Bueno, mira, aquí el tema de la tolerancia juega un buen papel, ¿no? O sea, la tolerancia no es lo mismo que acostumbrarnos a. O sea, las personas siempre están hablando de que es que nos estamos acostumbrando. Aquí no nos estamos acostumbrando a nada porque las protestas son a cada rato, todos los días y a cada hora. Entonces, desde el punto de vista de investigador, tú te das cuenta que aquí acostumbrarse no existe. Lo que pasa es que el esfuerzo por tratar de mitigar la violencia del Estado contra uno es mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo. Claro. Entonces, claro, tratar de que básicamente la tolerancia nos acompañe un rato más, para volver entonces a establecer esos diálogos que necesitamos. Yo pienso que la tolerancia y lo que estamos viviendo hoy, aunque sea nefasto, nos va a llevar en algún momento a ser mejores ciudadanos y lo estamos construyendo desde ya. No es que vamos a esperar al día 1, sino que básicamente la reconciliación se está gestando desde ya. Y la experiencia de ustedes hasta ahora con este proyecto en la universidad, con la investigación, además de la investigación, obviamente también han hecho esfuerzos de comunicación con la gente, con vecinos, con ciudadanos en general. Ese es nuestro campo de estudio. O sea, las investigaciones no se pueden hacer desde una computadora con aire acondicionado, con un internet más o menos. No, tienes que ir a la gente, pues, Inclusive a los lugares. hoy en día, hacer los trabajos de investigación en estos momentos donde no puedes aproximarte a la gente en el Valle, en Petare, que son nuestros campos de estudio, hemos conseguido las formas de verdad tecnológicas para tratar de hacer las entrevistas. No podemos hacer grupos focales, más o menos lo hacemos por Zoom. Pero las puedes hacer telefónicas, por ejemplo. Las hacemos ¿no? telefónicas, pero ahí es donde está la desigualdad, porque aquí lo que estamos viviendo es una desigualdad a todo nivel. La desigualdad en el tema de Internet y de la telefonía móvil es que yo lo tengo, pero mi interlocutor no. O sea, en el Valle, en Petare, aunque uno pueda creer que mucha gente tiene
teléfonos inteligentes, no es así, y el internet portátil y móvil es muy caro, entonces es complicada la comunicación. O sea, la misma dificultad que tiene el teletrabajo, por totalmente, ejemplo, ¿no? Totalmente, pero ahí yo creo que un poco más, ¿no? O sea, no podemos, o sea, con mucha dificultad, con muchas horas de trabajo, penetramos a estos sectores de manera que las hemos trabajado desde hace 10 años, son gente que más bien son muy colaborativas, y bueno, de ahí es donde sacamos nosotros nuestras tesis o hipótesis para hablar de la tolerancia y de la reconciliación. Ahora, ¿se han adentrado ustedes en la consideración de cuáles políticas públicas serían recomendables para, de alguna manera, crear un poco ese ambiente para reconciliación y propiciar los cambios sociales que hacen falta? Oye, sí, fíjate, el tema de la política pública es algo que a mí me parece estructurante, ¿no? O sea, la política pública, desde el punto de vista de las sociedades o de las zonas de barrios, pues, que son los más vulnerables, existe. Lo que pasa es que lo que no hay es voluntad política para querer hacerla. Hay una política pública de un programa de barrios que se llama Habilitación Física de Barrios, que es un programa donde yo he trabajado por muchos años. De hecho, doy clases en la universidad sobre esa política pública, sobre ese programa, que es básicamente una mirada integral desde la vivienda, la estructura física, los acueductos, cloacas y drenajes, el empoderamiento comunitario para llevar adelante su propio plan. Entonces, claro, mientras uno ve una política pública no de manera abstracta, sino de manera real, de que sea verdaderamente tangible por el ciudadano, cualquiera que sea, yo, las personas de barrio o cualquiera, que yo de verdad entre a formar parte de algo que no esté plasmado en el cielo y que no aterrice a lo que es el ciudadano como tal. Entonces, si lo que buscamos es políticas públicas que nos inviten, que nos colabore, que donde todos tengamos cierta participación transversal y horizontal, yo creo que por ahí entre todos podemos hacer algo. Claro. Ahora, hay una cosa que llama mucho la atención. Por ejemplo, es muy fácil constatar el deterioro de las ciudades, sobre todo que tú aquí faltas un día, te vas un día, por ejemplo, a la playa y regresas y la consigues peor. Así pasa con las semanas de las cuarentenas radicales, las cuarentenas flexibles, ¿no? Tú dejas de salir una semana y vuelves a salir y encuentras la ciudad todavía más deteriorada. Tú dices, no es posible que esté peor, pero está peor. Entonces, en términos de relaciones entre la gente, en términos de violencia, ¿ha sido peor la cuarentena o no? Bueno, pero es que la cuarentena, que eso sí es una opinión muy personal, aunque nosotros en el Observatorio Venezolano de Violencia manejamos el tema del cumplimiento o no de la cuarentena y ciertas razones que todavía mi cabeza no logran procesar de por qué no se cumple. Evidentemente no se cumple, ¿no? O sea, las razones que uno pueda tener es básicamente porque, por ejemplo, en una entrevista que se hizo en el mercado mayorista de coches, un periodista le decía, mira, ¿por qué tú estás aquí en el mercado de coches? Y él decía, mira, yo no le tengo miedo al COVID ni a contagiarme, yo lo que tengo es miedo a morirme de hambre. Entonces, claro, ya la decisión de una persona de salir de su resguardo, donde supone que tiene en su casa las condiciones mínimas para no contagiarse, prevalece el tema de que tengo que buscar el gas, la comida y la medicina. Entonces no me importa si me contagio, porque mi prioridad es esa. Entonces, claro, date cuenta que eso se va acentuando entre que si estamos en la flexibilización o no. Cada semana que pasa, la desesperación de las personas por buscar comida, medicina y servicios básicos es mayor. Claro. Entonces, es una escogencia cruel que nos está llevando el Estado a que yo estoy en mi casa y yo decida salir qué voy a hacer y sobre qué condiciones. Y cuál es la causa y la consecuencia. Y en el caso de Venezuela, agravado por el tema de la gasolina, que te impide, incluso queriendo salirte de tu casa, te crea dificultades. Bueno, la gasolina es una causa de angustia realmente superior. Pues. No, y más allá de que yo tenga gasolina o no, sino el transporte intraestatal para traer del Jarillo, para venir de no sé dónde, Mérida, lo que está ocurriendo en Mérida. O sea, el Estado está en una crisis absoluta y total. Pero básicamente ese tema de la gasolina, que uno lo ve como muy, muy local, no es así. O sea, en algún momento sí vamos a estar en un estado donde las cosas van a pasar. No, además, lo importante es que no solo afecta al automovilista, digamos, al usuario, sino que afecta a la gente en general. Completamente. ¿No? Claro. Ahora, tú dirías, es decir, ya tenemos que terminar, pues ya nos están señalando que se nos acabó el tiempo. Está muy sabrosa esta conversa, pero tú dirías que el encierro, pues, para llamarlo de alguna manera, el aislamiento que impone la pandemia o lo que sea,
ha contribuido a generar más violencia física visible, o ha contribuido a incubar una especie de irritación que es más peligrosa todavía? Bueno, el encierro como tal está llevando a hacernos un poco más violentos. O sea, a cada uno, en distinto grado, a ti, a mí, a todos, a nosotros, porque no estamos en una condición de confinamiento más o menos adecuada. Y las presiones por conseguir servicios básicos, alimentos y medicina, y más si tienes familia, es mucho mayor. Claro. Entonces ahí estamos un poco más bien convirtiéndonos en más violentos, Mike. Muchas gracias, Carmen Ofelia, por habernos acompañado. Requerimos de conciliación, entonces. Sí, señor. Pero para allá vamos. Para allá vamos. Muchas gracias. Gracias por haber estado con Vale, nosotros aquí en La Hora gracias. Clave. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, sobre este interesante tema que estamos tratando en el día de hoy, que es la reconciliación en la ciudad, y no solamente entre los ciudadanos, sino además con la ciudad. Nosotros tenemos en esta oportunidad la opinión de Gonzalo Reina, que es gerente general de March Venezuela. Yo creo que la pandemia, la cuarentena, aunque ha representado noticias tristes en distintos aspectos, no solamente pérdida de vidas humanas, como también los impactos económicos que ha tenido en la sociedad y en la familia, también ha causado una cantidad de situaciones inéditas, ¿no? Comentamos el otro día en la organización que hasta un año atrás la barrera que existía entre el trabajo y el hogar era bien clara, bien definida. Hoy vemos como anécdotas graciosas, divertidas, cuando en una entrevista de televisión brinca un perro o un gato en medio de la entrevista, o entra un niñito a pedirle algo al papá o a la mamá. En definitiva, creo que se ha humanizado muchísimo el trabajo y nuestra vida, y creo que en ese sentido ha habido una mayor interconexión y una mayor realidad entre lo que es nuestra vida íntegra, plena, ¿no? Que no es una faceta en el trabajo, una en el hogar, una en donde fuera, sino ahora es mucho más integral esa visión. En el área de salud, sin duda también, yo creo que muchísimas las empresas de seguros en Venezuela han hecho un gran esfuerzo, a pesar de que la pandemia no están cubiertas en sus pólizas de seguro, para atender los casos que se han detectado. Y en ese sentido creo que también es una reconciliación en general de la sociedad, todo haciendo un mayor esfuerzo para garantizar la salud de todos los venezolanos. Y el último tema que yo creo que también hemos logrado de nuevo hacernos de las calles, de los espacios públicos venezolanos. Cantidad de gente caminando en sus calles, montando bicicleta, en fin, hemos tenido una reconciliación también con nuestros espacios urbanos. Bien, Manuel, nosotros tenemos aquí opiniones sumamente interesantes en relación a este tema, que se trata básicamente de la reconciliación en la ciudad, que repetimos no es solamente entre los ciudadanos, sino también con la ciudad, nosotros con la ciudad, que es una ciudad, como decíamos anteriormente, sumamente hostil para nuestra actividad diaria, y cada día lo es más, no solamente hostil por la criminalidad y la delincuencia, sino también por la falta de infraestructura, de la falta de servicios, es decir, la forma tan terrible como se están deteriorando nuestras ciudades, y que eso de alguna manera pues nos afecta en nuestra relación, en nuestro rapport con esa ciudad. Tú sabes, Maki, que es bien interesante que este tema, porque siempre se habla pues de la violencia en las ciudades, pero asumido de esta manera, que tiene que ver, digamos, con la violencia de la ciudad, desde el punto de vista estructural de la ciudad, es un importante avance, ¿no?, para discutir el tema general de la violencia. Y esta iniciativa, que ya está en desarrollo, de la Universidad Central de Venezuela, es un gran aporte, porque sin duda alguna, como decíamos al comienzo, se suele hablar mucho de la necesidad de la reconciliación, y se ha hecho como un cliché, ¿no?, el tema de la reconciliación política, la reconciliación entre los factores que protagonizan una confrontación que verdaderamente
aunque no sea inicialmente el propósito, terminan por afectar también a la población. Pero por supuesto. Entonces, lo que debemos entender es que el avance en la reconciliación ciudadana es un paso, si se quiere, necesario en ese propósito final de lograr el avance en la reconciliación nacional. Y esa es la clave. Esa es la clave.